Boaventura de Sousa Santos afirma que en estos tiempos de emergencia sanitaria, una de las lecciones es que las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree. De hecho, son menos discriminatorias que otros tipos de violencia cometidos en nuestra sociedad. Hasta cierto punto esto es cierto. No obstante, como han señalado algunos especialistas, la violencia criminal también es una pandemia que al menos en México, a pesar del coronavirus, no ha menguado ni discriminado. En el documento Violencia Criminal en México durante la pandemia, los investigadores Aurea Grijalva y Carlos Figueroa afirman que si bien la incidencia delictiva a nivel nacional muestra el impacto del confinamiento con una caída del 30% entre marzo y abril del 2020, en municipios como Juárez solo hubo una disminución del 10% y para mediados del año nuevamente se incrementó. El mismo fenómeno se presentó en otros municipios como Nuevo Laredo, Matamoros, Mexicali y Tijuana. Es decir, el confinamiento inicial disminuyó la incidencia delictiva, pero enseguida vino un rebote. Al analizar delitos específicos, Grijalva y Figueroa encuentran que la violencia familiar, por ejemplo, en municipios como Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, durante 2020 mantuvo una tendencia a la baja debido al inicio de la pandemia. No fue el caso de Mexicali, Nogales y Tijuana. En Juárez el fenómeno tuvo una caída marginal, aunque después ascendente. Respecto a los homicidios dolosos, los investigadores se encuentran que en municipios como Reynosa y Tijuana hubo altibajos. En el primero, por ejemplo, al principio hubo una caída del 50% y en el segundo del 20%, pero después se incrementaron. No fue el caso de municipios como Mexicali y Nogales, los cuales mostraron un comportamiento opuesto. Más homicidios en el año 2020 comparados con el año anterior. Finalmente, descubrieron que el robo en distintas modalidades se mantuvo a la baja con caídas de entre el 25 y 45%. Por otro lado, en el último boletín del Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se afirma que entre enero y octubre del 2021 Tijuana y Juárez ocuparon el primero y segundo lugar respectivamente en homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Tijuana también destacó en los robos vehiculares, mientras que Mexicali sobresalió en robo a negocios. Piedras Negras, que se había mantenido en los últimos puestos en varios delitos, en el 2021 se perfiló a la cabeza en cuanto a narcomenudeo, sobrepasando por más del doble a municipios como Tijuana, Juárez o Reynosa, que años previos detentaban la gran mayoría de los delitos analizados. Asimismo, en el boletín se identifica que los delitos que más difundieron algunos medios de comunicación en la frontera norte del país fueron los relacionados con homicidios, robos a negocios y vehículos en las ciudades que estadísticamente también ocupan los primeros puestos en incidencia delictiva. Desde esta perspectiva, como ha sugerido Marcos Pablo Molesnik, no se debería soslayar la coyuntura asignada por dos pandemias que afectan el derecho a la vida en México, el coronavirus por un lado y la violencia criminal por otro.